Hola, buenas tardes. Antes que todo, qué rico verlos. De verdad que estoy súper contenta de verlos a todos acá y le agradezco que estén todavía acá a esta hora. Bueno, agradezco enormemente a la coordinación y a la organización que me hayan invitado para hablar de este tema. Pucha, que a mí me apasiona enormemente y creo que a todos los que trabajamos en salud y a toda la gente en el fondo le debería o le debe apasionar igual que a mí, porque es algo que nos toca no solamente como profesionales de la salud, sino como seres humanos. Me pidieron que hablara del camino recorrido en los cuidados paliativos pediátricos acá en Chile. No es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claros y no lateros posibles. Bueno, antes que todo, tener en cuenta que hay una problemática global de cuidados paliativos, la verdad, en el mundo entero en este momento. Se estima que anualmente, es otro el puntero. Se estima que anualmente hay 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo. 40 millones. El 78% de ellas viven en países de bajos o medianos ingresos, que es parecido a la estadística que la doctora Santolaya mostró recién en relación al cáncer y me imagino que en relación a muchas patologías, ¿verdad? Actualmente, a nivel mundial, tan solo el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. 14%. ¿Ya? Esto estoy hablando de niños y de adultos. Una reglamentación se cree excesivamente restrictiva para los opioides y otros medicamentos paliativos esenciales priva de acceso a medios adecuados para el alivio del dolor y cuidados paliativos. Eso pasa en muchas partes del mundo, donde los medicamentos, los fármacos esenciales, como son los opioides para manejo de dolor, que es uno de los síntomas más prevalentes, son sumamente restringidos para poder usarse. O sea, de partida, muchos países aún no se pueden usar fuera del hospital. ¿Qué significa eso? Que los pacientes siguen teniendo que estar hospitalizados para recibir un tratamiento. Si se van para la casa, cosa de ellos. La falta de formación y de concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de salud es un obstáculo también importante a los programas de mejora de acceso a estos cuidados. Se estima que al 2040 la proporción de habitantes que requerirá de cuidados paliativos incrementará de un 25%, que es ahora, a un 47%. O sea, vamos para arriba. No. Ay, gracias. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles, que lo nombró la doctora y lo nombró durante el día, y del proceso de envejecimiento de la población. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud, que es algo que los paliativistas siempre decimos, que a pesar de que nos parece como un poquitito terrible tener que hablar de costos, ustedes saben que las cosas se mueven también en relación a eso. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos nuestra realidad a los líderes, siempre les decimos, si ustedes nos ayudan, formamos gente, van a haber menos gastos hospitalarios, a nivel de salud en general. Una asistencia paliativa temprana reduciría las solicitudes de eutanasia. ¿Cuándo piden eutanasia los pacientes o cuándo uno ha escuchado que piden? ¿Cuando se hacen incontrolables los síntomas? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos? No es que estemos en contra quizás algunos de la eutanasia. Hay que discutirlo, hay que hablarlo, pero antes de todo eso, tenemos que asegurar cuidados paliativos para todos, porque ahí la cosa cambiaría. Pero no estoy diciendo que nadie solicitaría eutanasia, hay millones de casos que hay que evaluar,
pero sí aquellos que dicen que tienen un dolor insoportable y que la sintomatología no es llevadera, a lo mejor sí podrían tener una buena calidad de vida. Y digo buena calidad de vida porque el paciente está vivo hasta que se muere. ¿Ya? No hablemos de calidad de muerte, es calidad de vida. Bueno, definición. Hemos hablado de cuidados paliativos. Yo les traje la última. Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y de sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto, tanto del dolor y otros problemas, sean de orden físico, psicosocial o espiritual. Todo esto realizado por un equipo multiprofesional. Esta es la última definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2020. ¿Por qué les digo la última? Porque la gran mayoría de nosotros y de ustedes partimos o conocimos los paliativos cuando se hablaba exclusivamente de que eran los cuidados que se entregaban al final de la vida o cuando no había una posibilidad de tratamiento curativo. La verdad es que en la gran mayoría de los países también, y Chile no es la excepción, hemos seguido en eso porque estamos recién tratando de tener cuidados paliativos de alguna forma. Entonces, por mientras, tratemos de dar lo mejor que podamos a quienes están en ese periodo. Pero para donde tenemos que ir es para aquellos que tienen algún tipo de enfermedad amenazante o limitante para la vida. Ahora, si pensamos quiénes son esos en el hospital, es el 80-90% de los pacientes. Entonces, hay que considerar que esos pacientes tienen que tener quien los trate. ¿Qué es lo que decimos nosotros los paliativistas y todo el mundo en realidad? Que lo que debiese ser es que a todos en el pregrado nos enseñaran cuidados paliativos y fuera algo inherente a la carrera de salud, cosa que todos hiciéramos paliativos con nuestros pacientes y que no tuviésemos que llamar a un paliativista, salvo para los casos más complejos, claramente. Los cuidados paliativos abarcan al paciente, su entorno y su familia y afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No la aceleran ni la retrasan. La base de los cuidados paliativos: dignidad, equidad y justicia. Los voy a dejar para que lo mastiquen un rato. En Chile somos afortunados, la doctora ya lo dijo. Somos los afortunados del mundo y dentro de Latinoamérica muy afortunados porque tenemos programas de salud excelentes. La salud en Chile es muy buena y eso lo sabemos todos. Digan lo que digan, es muy buena. ¿Qué ha pasado con los cuidados paliativos? Entre el año 87 como que empezó ya aquí en Chile a hablarse de cuidados paliativos. Poco, no mucho. Y básicamente, me imagino, en esa época yo todavía no estaba trabajando, más en adultos, por lo que hay en documentación. Y entre el año 87 y el año 2002, que no deja de ser un periodo más o menos importante, sí se hacía manejo de dolor y atención avanzada del paciente oncológico en la mayoría de los principales centros del país. ¿Cuál era el problema? Y eso sí me tocó vivirlo. Yo llegué hoy día cuando escuchaba al doctor Sepúlveda, a Jorge hablando en la mesa, empecé a sacar la cuenta. Yo llevo 24 años en el hospital. Yo pensé que era menos. Ahora me di cuenta que soy una viejita. Pero a mucha honra me ha tocado ver todo este camino. Que uno de repente dice, pucha, no se ha hecho nada, está todo pésimo. Y después uno dice, en realidad sí hemos hecho hartas cosas. Se ha cambiado harto. Porque en esa época, cuando nosotros partimos, y muchos de ustedes se deben acordar, quien partió en el hospital, y bueno, debo agradecerle también porque partimos juntos, fue el doctor Mauricio Campos.
Y nosotros, a diferencia de la gran mayoría de las unidades de cuidados paliativos, partimos desde la anestesia. Yo era enfermera anestesista. Muchos de ustedes me conocen cuando yo estaba a cargo de la RECU, daba anestesias también, porque soy de las viejas que todavía dábamos anestesia. Y empezamos a ver la necesidad del manejo del dolor afuera del pabellón, porque se hacían unas analgesias espectaculares, catéteres, opioides, y se iban a la sala y hasta ahí nomás llegaban, pues. Se cerraban los catéteres epidurales, se cortaban las infusiones y se ponía el ketoprofeno endovenoso. Entonces ahí quedaba la escoba, de ahí empezamos a tratar de ver la parte del dolor y se entendía porque no se conocía el manejo en sala. Entonces el hecho de hablar de opioides, y hasta hace muy poco, era el cuco. Cuando uno mandaba a un paciente a sala con opioides, todos se asustaban bastante. Entonces claramente era más seguro cambiar a lo conocido. Empezamos a trabajar en dolor y del dolor pasamos a los paliativos con Mauricio Campos. Pero dependía de nosotros, porque nosotros no teníamos horas asignadas para eso, nosotros éramos de anestesia. Y si ustedes se acuerdan, nosotros nos mandaban los pacientes con interconsulta al segundo piso y los veíamos en el pasillo muchas veces y teníamos que decirle a las mamás que le habían dicho recién que el niño estaba fuera del alcance terapéutico, que nosotros no éramos ángeles porque les decían, mire, el niño ya no tiene, el tratamiento no ha sido efectivo, vaya al segundo piso y hable con el doctor Campos o con María José Razo, y entonces la mamá, o éramos ángeles o éramos los demonios más terribles, pues. Entonces, muchas veces la mamá todavía con esta noticia recién nos iba a ver al pasillo y fue bien terrible porque la carga para nosotros era que si nosotros no estábamos, no se hacía. Porque no había horas, no había cargo, no había nada. Era de voluntad. De hecho, hacíamos las visitas domiciliarias después de que terminábamos la hora del trabajo, porque si dejábamos anestesia no podíamos dejar el servicio de anestesia. Digamos, no podíamos dejar de trabajar en el día. Entonces, pero eso no solo nos pasó a nosotros en el Calvo, eso le pasaba a toda la gente que se dedicaba a paliativos de una u otra forma en Chile. Hasta que el año 95 se creó el primer programa de alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer en adultos, que esto se descolgó de la Ley Nacional de Cáncer. La verdad es que cuando salió la ley, a los paliativistas nos ofrecieron que pudiésemos por esa vía trabajar con ellos. Y dijimos, bueno, los pacientes oncológicos son la gran mayoría de nuestros pacientes, démosle. Y por eso se creó el Comité de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos por Cáncer. ¿Ya? Recién en el año 2002 se creó un Comité de Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos para el paciente oncológico pediátrico. ¿Y por qué se creó eso? Porque ustedes saben que el año 2003 fue el piloto del GES. Y ese fue el espaldarazo que necesitábamos para que nos reconocieran, nos dieran cargo, al menos resoluciones. Yo no tuve cargo hasta el año 2010, pero tenía la resolución, era la encargada trabajando en anestesia, pero era la encargada de algo. Y luego, después del año 2003, donde salió esta garantía GES que todos conocemos, que dice que hay cobertura del 100% para la población beneficiaria en tratamientos de cuidados paliativos para personas con cáncer avanzado según los protocolos nacionales. ¿Ya? Esto es en adultos y en niños. Protección completa de cuidados paliativos. Y el último ajuste que fue, porque lo solicitamos muchas veces, fue que el año 2016 se creó un subprograma o no sé cómo llamarlo, no me acuerdo en este minuto el nombre científico, pero llamémoslo programa, que es del tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo. Eso significaba que podíamos tratar a los pacientes oncológicos que tenían dolor a pesar de que no estuvieran en cuidados paliativos, considerando la definición de estar fuera del alcance terapéutico. ¿Ya?
Entonces eso fue súper bueno porque nosotros los veíamos igual y ustedes son testigos de que cuando me llamaban o nos llamaban yo siempre iba independiente del diagnóstico, de todo, pero dentro de la ley no estaba considerado. Así que eso fue muy bueno. Aquí un poquito hice una línea del tiempo como para que podamos ver cómo fue esto. El año 95, como yo les decía, el Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos por Cáncer. Seguimos, se fueron haciendo manuales y yo me acuerdo, ya el año 99 yo participé en esta, que fue la creación del primer protocolo. Y éramos 2 personas que íbamos por pediatría. Cheri Palma, mi amiga, además que fue compañera mía de la universidad, del Roberto del Río, y yo. Y nos decíamos que molestábamos mucho, igual que los cabros chicos. Eso nos decían en las reuniones de paliativos ministeriales. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, nos dijeron ya, para que se queden tranquilas, les vamos a dar 2 planas en el protocolo. Así partimos, con 2 planas en el protocolo de cuidados paliativos de adultos. Pero seguimos, y seguimos molestando, igual que cabros chicos. Piloto auge, aquí logramos tener nuestro protocolo de alivio del dolor y cuidados paliativos pediátricos, el primero. Aquí ya el GES empezó a funcionar y empezaron las formaciones de especialistas en medicina paliativa acá en Chile, porque hasta ese momento todos los que hacíamos paliativos aprendíamos por nuestra cuenta, la gran mayoría en el extranjero, todo lo que hubiese, tampoco había mucho en el extranjero, menos online. España era el único que tenía un programa funcionando y que tenía acreditado en cuidados paliativos, que el ministerio nos seleccionó a los que llevábamos más de 5 años haciendo cuidados paliativos para que lo tomáramos. Ese se llama el GAFOS. El famoso GAFOS fue el primer curso acreditado en Chile para los especialistas en cuidados paliativos, que en esa época no éramos especialistas. Después, el ministerio hizo un convenio con la Universidad Mayor, porque éramos un popurrí de gente a lo largo de Chile, no mucho, éramos como 13, los que nos dedicábamos a paliativos, entre pediátrico y adulto. Y todos teníamos formaciones de distintos lados, de distintos países, de distintos grados de formación, entonces hizo un convenio con la Universidad Mayor y estuvimos 3 años ahí hasta que sacamos la especialización en medicina paliativa. Médicos y enfermeras y había químicos farmacéuticos y psicólogos. Era muy divertido porque la parte teórica a veces nos levantábamos nosotros mismos y hacíamos las clases, porque la verdad es que los que nos hacían el fuerte de eso, para nivelarlo, fue toda la parte chilena de leyes, ética hicimos mucho y todo, pero que tenía que ver con la parte más chilena del cuento. La parte práctica del manejo, la verdad es que éramos un poco nosotros los que hacíamos esa parte. Bueno, y aquí este es un gran orgullo, que es el Manual de Cuidados Paliativos Pediátricos Domiciliarios, que salió el 2007, que en el fondo se llama Manual para Padres y Cuidadores, que fue nuestro trabajo de tesis con Cheri Palma en esta especialización, que después nos pidieron el ministerio si podían ellos tomarlo para hacerlo un manual ministerial. Y aquí seguimos las publicaciones de las normas generales y claramente hemos ido actualizando. Lo último que se sacó el 2013 fue, estoy hablando de lo último en niños pediátricos, fue control de síntomas en cuidados paliativos pediátricos. Y aquí yo les puse el GES de dolor por cáncer no progresivo y en los años que han seguido se han ido actualizando las guías y los protocolos que ya están. Eso es más o menos un timeline de lo que ha pasado. ¿Qué dice el Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos? Que vamos a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer avanzado y sus familias, procurando a cada paciente una muerte digna, aliviando el dolor y los otros síntomas molestos, dando continuidad de cuidado en los distintos niveles de atención y cuidados domiciliarios, educando para el autocuidado del paciente y la familia y entregando apoyo psicosocial y espiritual del paciente y la familia. El GES dice que la garantía es de 5 días para atender al paciente una vez derivado.
Y además entrega atención a la familia en duelo hasta 6 meses después del fallecimiento del paciente. Eso es lo que dice el GES de cuidados paliativos. Y esta foto, bueno, ahí hay una foto de ahora en pandemia del equipo actual de cuidados paliativos con el doctor Guarda, Nidia Cáceres, enfermera, la Dani Amigo, asistente social, y la Lore Concha, que es psicóloga. Plena pandemia se mantuvo el trabajo claramente igual que todos, con los domicilios en este caso, y traje esto que es casi una reliquia. Esto era el compromiso que con el doctor Campos escribimos porque los pacientes cuando en el año 98 nosotros le decíamos, nosotros les vamos a entregar cuidados paliativos, o sea, no tenían la más mínima idea de qué le estábamos hablando, después se lo explicábamos, pero lo primero que preguntaban era si era gratis o había que pagarlo. Y así una serie de preguntas. Entonces nosotros hicimos un papelito que lo imprimimos y se los pasábamos, que decía, servicio gratuito, manejo de síntomas, teléfono 24 horas para ajuste de medicación y o detección precoz de complicaciones, educación en manejo y administración de medicamentos, educación en reconocimiento temprano de efectos adversos y manejo básico de los mismos, apoyo a los padres, control periódico en forma ambulatoria, atención domiciliaria cuando sea necesario, contacto con la red de atención primaria de salud correspondiente y derivación a su lugar de origen cuando corresponda. Año 98. Es lo que se está haciendo ahora. Y es lo que ahora están empezando a hacer todas las unidades de alivio del dolor. Las primeras reuniones de cuidados paliativos, a nosotros, de hecho, molestos, nos retaban mucho a la gente del Roberto y a nosotros porque entregábamos nuestros teléfonos a los pacientes y les atendíamos las 24 horas los 7 días de la semana. Y ellos nos decían que mal enseñábamos a los pacientes. La verdad es que nosotros encontrábamos que era terrible lo que decían, pero por otro lado, si nosotros pensamos más o menos de las estadísticas que yo me acuerdo, el Hospital Salvador, por ejemplo, tenía más o menos 500 pacientes mensuales. Nosotros teníamos mensuales 10. Entonces, claramente era algo que nosotros podíamos hacer, pero si la pobre o el equipo, que eran, bueno, allá son un poquito más en número, pero eran 2 enfermeras o 3 enfermeras, 2 médicos, tampoco dan para 500 pacientes, además que la necesidad de los pacientes y de los familiares en cuidados paliativos, créanme que es realmente alta. O sea, hay veces que a uno la llaman 15 veces durante el día y la noche, sobre todo si el paciente está más complicado. Y es entendible, ¿ya? Ahora, la diferencia la hacemos también si ese paciente y esa familia la pudimos preparar bien para las situaciones, que eso es lo que hemos dedicado a trabajar el último tiempo, a que no tengan esa ansiedad tan grande y esa angustia. Pero ellos saben que estamos al otro lado del teléfono cuando nos necesiten. Aquí traje evidencia gráfica de que fuimos a clases con el doctor Campos. Esto fue el primer curso, ahí estamos los dos, esas 2 cabezas de atrás somos los 2. Estos eran todos los paliativistas de Chile, niños y adultos. Aquí estamos cuando hicimos la especialización, que fue un par de años después, en alguna parte, ahí estoy yo. Ahí está la Cheri, que es del Roberto. Ahí estoy yo. Esos fueron los que nos graduamos. Que ustedes vean, no éramos un número muy grande de personas para todo Chile. Afortunadamente, eso ha ido cambiando y en este minuto, al ser una patología GES, todos los hospitales, para ser autogestionados, deben tener un equipo de alivio del dolor y cuidados paliativos. Por lo tanto, eso se ha hecho y existe en todos los hospitales. Y la verdad es que yo no sé, y a lo mejor ahora me estoy carrileando, en que necesariamente va a ser autogestionado. Yo creo que en este minuto todos los hospitales de Chile tienen que tener un equipo de alivio del dolor y cuidados paliativos. ¿Cuál es la situación actual pediátrica? La prevalencia del cáncer infantil en Chile es de 12 por cada 100.000 casos de adultos. Los casos nuevos tratados por PINDA al año son 425, que son el 82% de los pacientes, o sea, el resto es del sistema privado.
La sobrevida al cáncer es del 78%, como lo dijo la doctora Santolaya. Tenemos una sobrevida altísima, somos de los privilegiados. ¿Por qué? Porque la leucemia es el cáncer que más predomina y este tiene un tratamiento que es bastante efectivo. Fallecen por cáncer al año aproximadamente 120 niños. 33% muere por complicaciones agudas y 67% muere por enfermedad avanzada. Estos niños son los que van a recibir atención en alivio del dolor y cuidados paliativos. No voy a repetir lo que han dicho todos, pero nombrarles que esos mismos centros PINDA son también centros PINDA de cuidados paliativos, que en este minuto son 12 centros integrales, 4 centros parciales y 5 centros de apoyo. Eso significa que tenemos en todos estos lugares equipos de cuidados paliativos para atender a nuestros pacientes. La realidad es que no en todas partes existen equipos de cuidados paliativos pediátricos, pero es obligación de que los equipos de cuidados paliativos de adultos los reciban con ayuda del equipo de pediatría del hospital que corresponda. ¿Ya? Y la verdad es que no hemos tenido, salvo hace unos 3 o 4 años que hubo ahí unos problemillas, pero se resolvió y quedamos todos de acuerdo. Y también el equipo que deriva al paciente, o que en este caso nosotros, también lo seguimos monitorizando y estamos atentos a cualquier duda. Antiguamente, cuando partimos, nosotros seguíamos atendiéndolos desde remoto, desde acá de Santiago, incluso no hay nadie de farmacia. Les mandábamos los medicamentos y yo creo que cometimos una cantidad de delitos en tráfico de drogas, yo creo horrorosa, porque hasta por Turbus mandábamos las cajas y de repente de fármacos, pero eso no se lo cuenten a nadie, ya fue, gracias a Dios no pasó nada. El análisis a grandes rasgos, no quiero aburrirlo, es que existe en el año pasado, el año 2021, estas son las últimas cifras, un 38% fue mujeres, 62% hombres, estos son niños, de un total de 96 pacientes en Chile, 96. El diagnóstico en cuidados paliativos mayor fue la leucemia, fueron los tumores del sistema nervioso central. Si bien la leucemia es el diagnóstico que predomina en cáncer, también es el que tiene mejor sobrevida o mejor pronóstico. En cambio, los tumores del sistema nervioso central siguen siendo bastante complejos. Por lo tanto, en cuidados paliativos, el 42% de los pacientes son con diagnóstico de tumores del sistema nervioso central y un 36% leucemia. Tenemos un 9% osteosarcoma y de ahí ya se diluye un poco en los diagnósticos. El promedio de edad el año pasado, y esto no varía mucho, es como para tener una referencia, fue de 8.7 años, distribuido entre los 0 y los 22 años. El promedio de estadía fue de 277 días. Muchos de ustedes deben haber escuchado que a diferencia de adultos, el promedio de estadía siempre se habla que es entre 90 y 120 o 160 días en un niño bien derivado. Ahora, insisto, esto es hablando de cuidados paliativos de fin de vida o en el fondo cuando no hay posibilidad de curación, ¿ya? Una buena referencia o una buena derivación habla de que esa es la sobrevida, pero siempre alegábamos y nosotros siempre nos quejábamos de que esto no era 100% verdad. Porque eso es verdad si hablamos de todo el resto de los diagnósticos menos de tumores del sistema nervioso central. Porque los niños con tumores del sistema nervioso central hemos tenido casos a nivel local en el hospital y a nivel nacional y a nivel internacional pueden sobrevivir hasta 3 años y más. Los tumores del sistema nervioso central, bueno, salvo los más agresivos que no tienen ni siquiera la opción de tratamiento curativo, que pasan directamente a paliativo, como el glioblastoma grado 4, por ejemplo, muchos se quedan estacionarios durante un rato.
son bien malditos, como le digo yo. O están avanzando y se paran. Y es como tener una bomba de tiempo. Y pueden pasar 2 años, 1 año, 2 años sin sintomatología o con la sintomatología que logró producir hasta ese momento. Y de repente sigue de nuevo. Entonces, esta estadística es considerando, y por eso tenemos, yo creo que en este tramo, muchos de estos pacientes son tumores del sistema nervioso central. El lugar de atención en cuidados paliativos, el ideal es hacerlo donde el paciente está y por eso, o que estén en sus casas en la mayor cantidad del tiempo posible. Por lo tanto, el 92% de la atención el año pasado a nivel nacional se hizo en domicilio y un 8% en hospitalizado. Y el sitio de fallecimiento fue en 35 de ellos fue en domicilio y en 25 de ellos fue hospitalizado. 51% de los equipos a nivel nacional refirieron haber hecho visitas domiciliarias por equipo multiprofesional. Y esto es algo que debería enorgullecernos como hospital, porque también, además de que se entregan cuidados paliativos, creo yo que de calidad a todos nuestros pacientes en forma oportuna también, porque muy pocos esperan más de un día luego de haber sido derivados para ser atendidos, es que somos pioneros en la integración de terapias complementarias. Y ustedes han visto en el hospital está el equipo de medicina complementaria o medicina integrativa, que ya lleva varios años trabajando con nosotros y ellos cumplen un rol fundamental en oncología, en varias partes, pero básicamente en oncología y mucho en cuidados paliativos. Pero a nivel nacional aún no es tanto, refieren los equipos que un 24% realiza terapias complementarias, 68% no las realiza a nivel nacional y 8% ni siquiera devolvieron la información. Las más habituales las tenemos acá. En el Calvo Maquena, el año pasado, se atendieron 31 pacientes. ¿Se acuerdan cuánto era el total de Chile? 96. Un tercio de los pacientes, y esto ha sido histórico y antes era mucho más, antes éramos más de la mitad. Ahora, como hay más centros y se han desarrollado más centros, están atendiendo más en otros lados. Pero seguimos atendiendo un tercio, casi un tercio de los pacientes. 48% fueron hombres y 52% mujeres. En los diagnósticos tenemos las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, junto con los osteosarcomas. ¿Por qué tenemos tantos? Porque somos, como lo dijo la Coca, somos centro de derivación nacional. El sitio de fallecimiento, tenemos que un 31% falleció en el hospital y un 63% en domicilio, con un promedio de día de estadía de 271. La verdad es que a nivel nacional, las cifras nacionales estamos bastante cercanos, por no decir casi justos. El hecho de que fallezca en el hospital nos hemos dado cuenta después con el tiempo. Al principio era como, tenemos que tratar de que muera en la casa, que esté en su casa, donde quiere estar. Pero de repente también nos dimos cuenta que no necesariamente el mejor lugar para fallecer para un niño a veces era su casa. Por diversas razones, a lo mejor porque él no se sentía seguro, y digo de verdad él. Yo he tenido niños de 6, 7 años que me han pedido irse al hospital para morir allá. Porque no quieren preocupar a su familia, porque no quieren darle ese dolor a sus papás estando solos en la casa o a su familia. También puede ser que la familia no se sienta en condiciones de poder hacerlo o podemos tener un síntoma refractario que haya que manejarlo sí o sí en el hospital. Por lo tanto, no es un signo de haber fallado, es un signo de adecuarnos a la necesidad del paciente y no a la necesidad nuestra, que es lo más importante. Aquí algunas fotitos del equipo multiprofesional, ustedes conocen, el doctor Guarda, como ya les había mostrado, la doctora Milena Villarroel, jefa de onco, que también es del equipo de paliativo, Glorita Ibarra, asistente social, Nidia Cáceres, enfermera, Lorena Concha,
psicóloga, Suyen Chigo del equipo de medicina complementaria o integrativa, perdón, quien hace un trabajo maravilloso en duelo y muchos de ustedes lo deben haber ya conocido en el hospital. Nuestra única grande y nuestra caracola, Carolina Galá, con su fundación La Caracola, que hace trabajo maravilloso con los niños y la familia. Bueno, Jaime siempre destacando como la princesa ahí a caballo, como le dijo una paciente, aunque no lo crean, es ese mismo. Bueno, se puede notar. Y aquí está la Glorita nuevamente con Lorena. Algunos de nuestros pacientes en todos estos años, este es un homenaje a nuestros queridos niños, algunas caritas que ustedes deben conocer, algunas están con nosotros y otras ya no están, la gran mayoría ya no están con nosotros, pero los regaloneamos mucho mientras estuvieron. ¿En qué estamos al debe? Los cuidados paliativos perinatales. El hospital, claro, me pueden decir, pero nosotros no tenemos mater. No tenemos mater, pero tenemos neo. Y cuando hablamos de perinatales, también hablamos del periodo neonatal. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. Aquí hay varios neonatólogos que a lo mejor también podemos en algún minuto hacer algo. Efectivamente en la Católica están haciendo y tienen este programa que se llama Acompañar, que es un programa que acoge y acompaña a la madre, padre y familia que cursa un embarazo con una condición que conduce invariablemente a la muerte en el periodo fetal, parto o en el periodo neonatal independiente del tratamiento. En eso estamos al debe. Tenemos que ponerle aquí cototo. Este es el logo y el emblema de los cuidados paliativos del año pasado que se celebra en octubre. No dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Nosotros en el Calvo estamos excelentes. En Chile tengo la posibilidad de trabajar con varios equipos de Latinoamérica y créanme que Chile está espectacular en cuidados paliativos. ¿Pero qué nos falta? ¿Alguno se ha dado cuenta? A ver. Pues exactamente. Cuidado a los pacientes no oncológicos. Y ahí está el gran problema, o no problema, en lo que estamos trabajando, mejor dicho. Actualmente, aproximadamente el 38% de los pacientes que requieren cuidados paliativos son oncológicos, niños y adultos. Esto significa que hay un 62% que no los está recibiendo. Entonces, estábamos el descueve hace 2 slides atrás, ahora estamos más o menos más. Hoy solo los pacientes con cáncer pueden optar a un GES de cuidados paliativos. Esto no significa que nosotros como paliativistas solo sepamos hablar o tratar pacientes con cáncer. Estamos hablando de que la ley acoge a los pacientes con cáncer. Yo puedo ver a cualquier paciente, pero no le puedo prestar una canasta, no le puedo ofrecer las mismas cosas que a un paciente con cáncer. Bueno, y por esa razón... Bueno, en relación a pediatría, tenemos que 1/3 de los pacientes que requieren cuidados paliativos tienen diagnóstico de cáncer, pero hay 2/3 que son algunos con enfermedades neurológicas, genopatías, enfermedades respiratorias, cardiopatías complejas, y se me quedan varias, que no están recibiendo cuidados paliativos. Actualmente un 90% de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales fallecen en el hospital. Esos son aproximadamente 135 en la región metropolitana. Esos niños no se pueden ir a sus casas muchas veces porque no tienen quien les entregue cuidados paliativos. Yo no estoy diciendo que no se haga nada, porque de distintas formas, el programa de reinserción familiar, NANEA, en general la atención primaria, incluso los equipos de paliativos tratamos de hacer algo, pero no es lo suficiente. Aquí hay un grupo de enfermedades amenazantes para la vida que esto se publicó el año 2012 ya,
que son las patologías, como ya les dije, que podrían ser beneficiarias. Enfermedades que requieren tratamiento curativo intensivo para prolongar la vida y que pueden fallar. Enfermedades que requieren tratamientos prolongados para mejorar y mantener la calidad de vida, enfermedades progresivas para las cuales el tratamiento es exclusivamente paliativo y afectación neurológica severa no progresiva que deriva en vulnerabilidad y complicaciones que pueden causar la muerte prematura. Todos ellos debiesen recibir cuidados paliativos. Se estima que la población menor de 18 años en Chile es de 4.300.000. 4.300 son niños y niñas y adolescentes con enfermedades limitantes de la vida. Hay un escaso desarrollo de unidades de cuidados paliativos pediátricos no oncológicos y no hay registros nacionales. En otras partes se ha comprobado, y qué es lo que nosotros quisiéramos tener con estos cuidados paliativos no oncológicos, mejorar la calidad de atención, ¿cómo? Controlando los síntomas difíciles y el sufrimiento, apoyando en la toma de decisiones complejas, acompañando y educando a cuidadores, favoreciendo la atención y muerte en domicilio, manteniendo relación con APS y evitando la obstinación terapéutica. Y aquí está, cortito. La Caro me presentó como vocera del movimiento Paliativos Ahora. La verdad es que tuve la suerte de que mis propios compañeros paliativistas me eligieran como una de las voceras. Soy la vocera pediátrica de cuidados de Paliativos Ahora. Que somos un movimiento ciudadano que promueve los cuidados paliativos en Chile. Buscamos visibilizar y fortalecer el trabajo de las distintas organizaciones y actores que trabajan en el área con el fin de contribuir a la consolidación de un ecosistema de cuidados paliativos basado en un trabajo colaborativo público y privado. Nuestra misión, acompañar la implementación del Plan Nacional de Cuidados Paliativos que garantice la atención para niños como adultos que padezcan una enfermedad con expectativa de vida limitada, no curable, por el momento. Tenemos que partir por algo. La visión, visibilizar y crear conciencia en la población de la importancia de los cuidados paliativos a través de redes sociales, medios de prensa, escrita, audiovisual, impulsar políticas públicas que fomenten los cuidados paliativos y apoyar las necesidades concretas de los centros públicos y privados de cuidados paliativos a nivel nacional. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos a todo donde nos invitaron. Prensa escrita, esto lo empezamos el año pasado, televisión, radio. Ustedes saben que cuando uno quiere hacerse notar, uno lo logra, sobre todo las enfermeras. Tuvimos reuniones en ese tiempo con el ministro París, tuvimos presentaciones en el Congreso y la verdad es que siempre con una excelente acogida, tanto así que todos trabajamos, estoy resumiéndole un trabajo bastante más largo que lo que este, para no alargarme más. Finalmente logramos que se publicara la Ley de Cuidados Paliativos, la verdad es que se llama la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades graves, enfermedades terminales o graves. Esta se publicó en el Diario Oficial el 21 de octubre del 2021, la Ley 21.375. Teníamos 5 meses a contar de octubre para trabajar en la norma técnica, cosa que se hizo. También había un equipo de ingenieros comerciales que hicieron todo el lobby porque la ley podía ser preciosa, pero sin dinero o sin recursos no funcionaba. Se consiguieron los recursos con el Ministerio de Hacienda, 13.000 y tantos millones se aprobaron, estaban listos, la norma técnica lista, tenía que salir el 21 de marzo del 2022 a empezar a funcionar. En esto, ¿qué es lo que nosotros tocamos? Protección de la dignidad y autonomía del paciente, potenciar la atención domiciliaria, entregar educación y apoyo psicológico a cuidadores, instar a las universidades y centros de formación que imparten carreras del área de la salud que deben integrar cuidados paliativos a sus mallas, entre otras cosas. ¿Qué pasó? Todavía no sale. La verdad es que nos han dado distintas razones, pero creo que cuando hablamos del dolor, del sufrimiento, porque este sufrimiento que abarca el dolor físico, espiritual, emocional y de todo,
no hay tiempo. Estos pacientes no tienen tiempo. Esto debe salir ahora. Debió haber salido el 21 de marzo. Llamaron a consulta de nuevo a la norma técnica. Estamos trabajando de nuevo y hay otras personas trabajando también. Se supone que dicen que quieren formar profesionales o más profesionales antes de lanzarla. Nosotros habíamos propuesto que se lanzara y íbamos a ir formando al mismo tiempo porque no podían existir más personas sufriendo. Bueno, en eso estamos. Les pedimos ayuda y apoyo. Si pueden poder visibilizar esto, necesitan los pacientes y nosotros necesitamos que esta ley vea la luz ahora. Porque la muerte es lo inevitable de nuestras vidas, pero morir con dolor y sin el acompañamiento requerido sí es evitable. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No creo. Solidaridad y empatizar con el dolor de las demás personas, porque yo creo que la persona que es así puede formar parte de este grupo. Así que felicitaciones a tu equipo y a ti, María José. Muchas gracias, doctora. Se lo agradezco enormemente. Gracias.